No, Felipe, muchas gracias. Realmente creo que la charla estuvo bastante completa en lo referente al tema que se trataba de explorar el día de hoy. En la parte del control neural de la respuesta a la hipoxemia me pareció bastante importante, como también la parte de lo referente a la vasoconstricción hipóxica. No sé si alguno de los demás profesores quiere hacer un comentario antes de entrar allá a hacer comentarios académicos con respecto a la charla. Jaime, Hernando, Javier. Sí, Iván, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Felicitaciones, Andrés. Hiciste muy buen trabajo, eh, con buen hilo conductor y los mensajes que se quieren en esta revisión se lograron. Como ustedes están en formación, creo que es muy importante retroalimentarlos para que cada vez tengan presentaciones mucho más sólidas, fuertes y de alto impacto. La pequeña recomendación, Andrés, es que ten presente siempre la bibliografía debe ir con normas Vancouver. Si estás citando un libro o una revista, pues colocar la bibliografía completa. Es como la recomendación de forma que te haría para que tus presentaciones crezcan. Con respecto pues al tema, yo quería complementar y agregar un par de comentarios y es que tengan ustedes presentes que la relación entre la hipo y la inflamación es bidireccional. A mayor hipoxia, más inflamación y a más inflamación, más hipoxia, en el caso que tengamos compromiso pulmonar. Más adelante se hablará de lo que se llama la vía celular de la hipoxia y tú alcanzaste a tocar algo tangencialmente, que es el factor inducible de hipoxia tipo 1. La pregunta, Andrés, para ti es por qué la hipoxia en la arteria pulmonar produce vasoconstricción, pero en las arterias sistémicas puede producir vasodilatación. Pues empezamos con Andrés, pero también pueden participar los demás residentes. Profe, muchas gracias por los comentarios. La pregunta puntual es por qué en situaciones de hipoxia va a haber vasoconstricción a nivel de la... ¿Cómo fue, profe? Perdón. Porque en condiciones de hipoxia, ¿Sí? la arteria pulmonar responde, digamos, en situaciones de hipoxia con vasoconstricción, ¿cierto? Ujú, sí. Que es algo de la primera pregunta, que es el fenómeno de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Pero la aorta o los vasos sistémicos ante la hipoxemia pueden producir vasodilatación. ¿Por qué esa respuesta diferencial en dos grandes vasos que tienen características similares? Porque son grandes vasos de Ujú. macrocirculación. Bueno, yo creería, pues dentro del abordaje que, pues uno tenemos la respuesta a la vasoconstricción, la respuesta básicamente está en los mecanismos de vasoconstricción pulmonar hipóxica que acabamos de revisar. Pero como tal, estos fenómenos de vasodilatación ya nos hablarían de una incoherencia hemodinámica. Creería que se trata ya de una incoherencia hemodinámica, que es algo muy importante y que usted lo refiere muchas veces precisamente en la fisiología del endotelio. Entonces, creería yo que tiene que ver con específicamente lo que nosotros hablamos de incoherencia hemodinámica, donde pues se pueden dar estos fenómenos y por consiguiente empeorar la microcirculación. No necesariamente, digamos que no está relacionado con un fenómeno patológico, sino con una respuesta inicial. No sé si algún otro residente quiera contestar. Sí, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Habla Juan Suárez, residente de la Universidad de La Sabana. Bueno, Adelante, Juan. desde el punto de vista fisiológico es muy importante aclarar que la vasoconstricción pulmonar hipóxica es un fenómeno local. La razón por la que ocurre a nivel local en la arteria pulmonar y no a nivel sistémico es porque este fenómeno no está desencadenado a partir de la sensibilización de los quimiorreceptores. Al contrario, esa vasoconstricción pulmonar hipóxica a nivel de la arteria pulmonar, valga la redundancia, se desencadena por la sensibilización de células musculares lisas a nivel pulmonar que tienen la capacidad de sensar esa hipoxia. A través de sensar esa hipoxia, activan un mecanismo interno que básicamente radica en las células pues a nivel pulmonar, la inhibición de unos canales de potasio, evitando la salida de ese potasio se queda al interior de la célula y cuando se queda al interior de la célula aumenta ese potencial de membrana
generando pues una despolarización de forma más frecuente y pues eso activa la entrada de calcio y pues activa la contracción muscular a nivel pulmonar. Está en relación como lo que muy bien lo mencionó nuestro compañero Andrés, porque para que existan fenómenos de respuesta a nivel sistémico, tienen que estar en relación a que se sensen esos cambios fisiológicos a nivel de los quimiorreceptores, pero como no ocurre a nivel de los quimiorreceptores, sino a nivel de las células musculares lisas en la arteria pulmonar, eh, por esa razón el fenómeno de respuesta es solo local, doctor. Esa es una muy buena respuesta. Ya la vamos a complementar porque aquí veo que dos personas me levantaron la mano, que son Gloria y alguien más, ¿no? Buenas Levanta. tardes. Sí, Gloria adelante. Riascos, residente de la Nacional. Pues con respecto lo que ya explicó el compañero, pues la vasoconstricción que hace la arteria pulmonar viene de un mecanismo básicamente adaptativo. No va a depender ni de una respuesta neuronal ni hormonal que haga que se dé esa vasoconstricción tratando de alguna manera de cerrar y de evitar que haya un desequilibrio de la ventilación-perfusión. Eso a nivel del pulmón. La aorta y pues en general, las arterias ya sistémicas no van a presentar ese mecanismo de vasoconstricción porque claramente va a tratar de defenderse de lo que sería una anoxia, que es no tener oxígeno. La vasodilatación de las arterias sistémicas, aunque haya una hipoxia, se da por tratar de dar mayor oportunidad de transportar oxígeno y pues una sangre, aunque sea mal oxigenada a los tejidos, tratando de garantizar que se mantenga la respiración. Digamos que la respuesta de los dos es correcta y va en el sentido hacia que hay un fenómeno local versus un fenómeno sistémico. Y ese fenómeno de vasoconstricción pulmonar hipóxica que, digamos, adelantándonos un poquito a la primera pregunta, como muy bien ha dicho Gloria y muy bien respondía Juan David, acuérdense ustedes que es un fenómeno que en cualquiera de esos vasos sanguíneos pues va a existir dentro de su capa la célula endotelial. Y uno de los puntos más importantes es que la respuesta es diferencial, fundamentalmente por el tipo de receptor que se utilice. Sabemos que la vasoconstricción pulmonar hipóxica está mediada por el sensor redox mitocondrial y eso hace que obviamente tengamos unos mecanismos efectores diferentes que ya ahorita ustedes me imagino que hablarán, que son los canales de potasio, de calcio, etcétera, etcétera. Pero acá fundamentalmente la respuesta diferencial es posiblemente por lo que se ha llamado la vía celular de la hipoxia y está relacionada con más o menos liberación de factor inducible de hipoxia tipo 1, que lo alcanzó a mencionar algo muy bien Andrés en su presentación. Y es como ese factor, pues obviamente dependiendo de la situación, se liberen más o menos cantidad, pero en estados de normoxemia habitualmente es degradado a nivel intracelular por lo que se llaman las ubiquitinas, que también se conocían a nivel molecular como el beso de la muerte, y degradados en el proteosoma. El punto es que definitivamente las respuestas son diferenciales por lo que mencionó Juan David de un fenómeno local frente a un fenómeno sistémico. Entonces es importante que ustedes entiendan ese rol que hace parte obviamente al final de lo que ya, y la idea es no repetirlo, lo que ya muy bien ha venido explicando inicialmente Andrés. Por aquí hay un tema del espacio muerto que había mencionado Iván. Si quieres adelante, porque creo que estamos alineados. Perdón, interrumpo que había levantado la mano. Hablado Otto González. Andrés, yo lo quiero felicitar por su presentación. La pregunta que hace Jaime pues es muy importante y creo que valía la pena que estuviera en el taller para que usted hubiera podido dar una respuesta mucho más amplia. Simplemente quiero mencionar, aparte de lo que dice Jaime, en los fenómenos de vasodilatación sistémica en situaciones de hipoxemia, es fundamental el papel que juega el glóbulo rojo. Es importante entender el papel del óxido nítrico que puede manejar el glóbulo rojo, el papel de 2,3-fosfoglicerato, cambios estructurales en la hemoglobina. Entonces, creo que es una pregunta muy importante que amerita una respuesta pues mucho más profunda. Como le digo, pues desafortunadamente no estaba en el taller y de pronto no permitió ese trabajo, pero la presentación es muy buena. Muchas gracias.
Si quieres, doctor Mario, da la palabra porque ahí veo que alzaron también, además de Otto, Juan David y Brian. Entonces, si quieres, Mario o Iván, para que puedan dar la palabra. No, una cosita cortica y es evidentemente felicitaciones y nuevamente tanto para Andrés como para los demás, una cosa también importante es el uso del tiempo. Uno muchas veces se enfrenta y ve grandes expositores, muy buenos expositores, y Andrés con seguridad tiene esa capacidad, pero que desafortunadamente el uso del tiempo siempre los traiciona, así que siempre acuérdense del manejo del tiempo, es una cosa. Por otro lado, también pues recalcar, y yo sé que pues esto suena como a perogrullada mía, la importancia de lo que planteaba Andrés respecto al control neurológico de la respiración, y esto no es un ladrillo ni algo menor, y realmente tiene muchas aplicaciones clínicas en el día a día, y las tiene en la medida en que nosotros empezamos a ver alteraciones neurológicas en los pacientes y cómo esas alteraciones neurológicas repercuten en el control de la respiración. Algo tan sencillo como cómo el patrón respiratorio cambia dependiendo de los diferentes estados de sedación y de profundidad anestésica, y como muchas veces encontramos pacientes en niveles de sedación superficiales con patrones respiratorios que no son los que nosotros quisiéramos, y terminamos la mayoría de veces o sedándolos más o recurriendo a otras estrategias distintas cuando muy probablemente lo que estos pacientes necesitan es despertarlos. Es una cosa que sucede con alguna frecuencia, y cómo en la medida en que neurológicamente los pacientes van mejorando, también el patrón respiratorio mejora, y eso va específicamente a todo eso que ocurre a nivel de tallo cerebral, y no solamente tallo cerebral, sino la influencia que la corteza cerebral tiene sobre ese patrón respiratorio. Entonces, para que no lo olvidemos, y cuando tengamos oportunidad de profundizar un poquitico más en esto, hacerlo para entender qué pasa, y nos va a ayudar mucho en la práctica y en el día a día de nuestros pacientes, entender cómo el cerebro controla la respiración, que lo hacemos todo el tiempo, pues es muy importante. Una vez más, pues muchísimas gracias, Andresito. Profe, yo creo que Brian puede continuar con la intervención que nos iba a hacer. Buenas tardes, ¿cómo están compañeros, profes? Brian Beltrán del Rosario. Profe, para complementar la pregunta que hizo el doctor Fernández, pues yo dentro de lo que revisé para la primera parte del taller, encontré como el endotelio vascular pulmonar característicamente genera una respuesta diferente con la secreción de vasopresores y con la supresión de la óxido nítrico sintetasa inducible por hipoxia, que es la que se manifiesta en el endotelio, digamos, de la circulación sistémica. Característicamente en la circulación pulmonar se genera el efecto contrario, y lo que se genera es una secreción, encontré yo, de endotelina local, lo que pues genera una respuesta mucho más rápida, como decía Gloria, independiente del control neurológico simpático o parasimpático, para garantizar disminuir rápidamente los shunts intrapulmonares. Como quería complementar con eso. Muchas gracias, Brian. No sé si Glorita, ¿querías decir algo más? No, perdón, me quedo alzada. Ok, muchas gracias. No sé si alguno de los profesores quiera aportar algo más o si seguimos pues con el desarrollo del taller. Yo quería, antes de que se me olvide, en la diapositiva que Andrés mostró respecto al, al espacio muerto fisiológico, las fórmulas que él mostró son para el cálculo del espacio muerto alveolar, ¿sí? El espacio muerto normal de los humanos es alrededor del 30%. Eso significa que de cada 10 mililitros que respiramos, solamente alrededor de 7 participan en el intercambio alveolar. Nosotros estamos en ventilación invasiva, pues eso cambia porque, contrario a lo que contestan todos los residentes cuando se les pregunta si la intubación disminuye o aumenta el espacio muerto, todos dicen que aumenta, no disminuye, porque pues todo el espacio muerto supraglótico se elimina. Entonces, para nosotros sí es muy importante valorar en ventilación mecánica la cantidad de espacio muerto alveolar, y las fórmulas que nos mostró Andrés eran para el cálculo del espacio muerto alveolar, que obviamente si está aumentado no es fisiológico, sino
antifisiológico. Pero la forma en que explicó Andrés la importancia de hacer ese cálculo es fundamental para entender cómo una ventilación mecánica está siendo amable o está siendo muy agresiva frente a un niño. Entonces quería aclarar eso antes de que nos olvidara. Muchas gracias, profe. Yo creo que podemos continuar con las preguntas del taller y en aras también de que el tiempo nos permita pues discutirlas y quizás abordar las que el profe Perdomo tenga por ahí guardaditas. La segunda pregunta que se refiere a cómo afecta la hipoxemia a las personas en las grandes alturas y esa serie de adaptaciones de orden fisiológico y explicar pues cómo funciona, cómo se modifica el fenómeno de ventilación alveolar, la frecuencia y demás, como estos cambios adaptativos. No sé cuál de los compañeros quisiera asumir esa pregunta y darnos la explicación de lo que pudo revisar. Juliana, ¿te levantaste la mano? ¿Sigue? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Juliana Silva, residente de la Nacho. Entonces, pues digamos que para explicar un poquito lo que tenga que, pues, la actitud y qué tiene que ver esto con la hipoxemia, es importante entonces entender la fórmula pues, de la presión de oxígeno inspirada. Esta va a depender no solo de la FiO2, sino también de la presión barométrica y pues de la presión de agua que ya nos había explicado Andrés, que está fijada en 47. Digamos que cualquier alteración dentro de estos, digamos, tres factores podría tener algún efecto en, pues digamos que en lo que la presión inspirada de oxígeno. En este caso, hablando de la altura, recordemos que cuando a mayor altura hay una menor presión barométrica, pues que implica esto que esto es una relación directamente proporcional, o sea, a una mayor, pues digamos que a un aumento de la presión barométrica va a haber, pues, por la fórmula, una menor presión de oxígeno inspirada. Entonces, digamos que esta respuesta fisiológica debe contrarrestar tres cambios principales. La primera, pues, que la disminución de la presión arterial de oxígeno, pues a grandes alturas también hay una disminución en la humidificación relativa del aire. Y la tercera, que digamos que en estos casos no la trataré mucho, es la temperatura del aire, que a grandes alturas pues es un poquito más frío y es un poquito más de más difícil difusión. Em, la respuesta se puede dividir en una respuesta inicial y en una respuesta, digamos, como que ya más crónica. La primera respuesta se da más o menos en los primeros 30 minutos de la disminución de la presión arterial de oxígeno y esto lo que hace es una disminución de la presión alveolar de oxígeno. Esto, digamos que por una respuesta refleja lo que hace es hacer una hiperventilación, refleja que, pues, digamos que es de corta duración. Esto es lo que produce, pues, primero, digamos, un aumento de la presión alveolar de oxígeno, pues digamos que es la presión inspirada de oxígeno, consecuente presión alveolar de oxígeno, y esto ya para más o menos a los 30 minutos lo que hace es que ya el cuerpo hace como eh, no sé cómo decirlo, como una respuesta refleja en la cual los niveles de PCO2 por la hiperventilación disminuyen hasta casi la normalidad, los niveles de la frecuencia respiratoria después ya modula, pero los niveles de PO2 siguen siendo bajos. Esto, digamos que la razón de esto es que más o menos a los 30 minutos se producen los síntomas relacionados con lo que nosotros conocemos como el mal de alturas. Después, digamos que ya es donde nosotros vamos a diferenciar lo que se llama pues el proceso de aclimatización y el proceso de adaptación. Entonces, de manera aguda son los cambios que acabo de referir y después empieza todo lo que se llama el proceso de aclimatización. El proceso de aclimatización es un proceso que se produce en, digamos que las personas que ya empiezan a vivir o ya llevan mucho más tiempo en las alturas. Este es un proceso que, digamos que empieza, más o menos, pues empieza ya de días a semanas, más o menos a la primera semana en donde ya la persona podría estar, pues digamos que con el proceso de aclimatización ya hecho, y digamos que este proceso se da por la estimulación de los quimiorreceptores centrales, los cuales pues en respuesta al aumento de la PCO2 y en respuesta también a la hipoxia, aumentan la sensibilidad de estos quimiorreceptores periféricos y digamos que la respuesta a la disminución de la PO2 y a la PCO2 es un poquito, digamos que esa respuesta es un poquito más sensible. Entonces,
Eh, digamos que secundario a esto hay una, pues digamos que este aumento de la sensibilidad de los quimiorreceptores periféricos eh, hace, digamos que en respuesta a la alcalosis respiratoria por la hiperventilación, hay una mayor excreción renal de bicarbonato. Esto produce una acidosis metabólica refleja y esto lo que hace es aumentar el drive respiratorio. Y ya, pues digamos que ya para entrar al proceso de, bueno, también otras modificaciones fisiológicas es un aumento de la hemoglobina, teniendo pues en cuenta todo el proceso de transporte de oxígeno. En respuesta a la hipoxia hay un aumento de la producción de eritropoyetina y pues por ende de aumento de hemoglobina. Esta respuesta se puede iniciar más o menos a las 3 horas de hipoxia, pero pues a las 3 horas de hipoxia relativa a la altura, pero se establece más o menos a las 3 semanas de ya haber, digamos que, permanecido en una gran altura. Y ya el tercer, digamos, como que aspecto es el que ya se conoce como adaptación, y entonces este proceso se da realmente a las personas que ya son residentes de grandes alturas. Esto lo que sucede es que hay una disminución de la respuesta ventilatoria tanto a la hipoxia y al aumento de la PCO2, además de una generación de más alvéolos capilares, lo que esto aumenta pues toda la superficie de difusión, teniendo como precedente la ley de Fick que hablaba nuestro compañero Andrés, y pues así también se contrarrestará la disminución de la PaO2. También se ha visto que hay un aumento de la vascularización tanto a nivel cardíaco como a nivel del músculo estriado, y esto pues también aumenta la superficie de difusión, además del óxido nítrico circulante a nivel sistémico, como hablaba el doctor. Estas son como digamos que las alteraciones relacionadas pues con la altura en la fisiología pulmonar. Juanita, si quieres comentarnos algo más, que vi que levantaste la mano. Pues yo quería hablarles también como de ese factor que nos habló el doctor Fernández sobre el factor inducible por hipoxia, que bueno, hay que hacer como la referencia que fue descrito por latinoamericanos y que por ello ganaron el Nobel en el 2019. Em, descubrieron que en el gen de la eritropoyetina se codificaba una proteína que denominaron pues el factor inducible por hipoxia, y la subunidad alfa de esta es regulada por la disponibilidad de oxígeno. Entonces, en normoxemia se facilita que esta proteína, el HIF, se degrade, eh, pero en presencia de hipoxia, esa subunidad alfa no se degrada, prolonga su actividad y estimula también la eritropoyetina, que pues va a generar también aumento de la producción de los glóbulos rojos. Y en condiciones de hipoxia también cambia el metabolismo de las células de un oxidativo a uno glucolítico para disminuir la generación del superóxido mitocondrial y aumentar la síntesis de NADPH, glutatión, y así mantener la homeostasis de la oxidación-reducción. Eso era como lo que quería adicionar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo creo que tanto Juliana como Juanita hicieron un abordaje pues muy completo frente a los fenómenos adaptativos que surgen en el escenario de altitud, tanto desde el punto de vista molecular como mencionaba ahorita Juanita, perdón. No sé si alguno de los profesores, profe Perdomo, nos quiere hacer como algún otro tipo de aproximación o si continuamos con la tercera pregunta. No, yo quisiera saber si alguien leyó o tiene alguna información sobre las adaptaciones que han logrado algunos humanos que llevan viviendo mucho tiempo en grandes alturas, como son los Sherpas tibetanos que tienen una adaptación diferente a la que tienen los incas andinos que también viven en alturas similares. Profe, yo encontré que en los tibetanos pues hay precisamente una mutación del gen EPAS1 que codifica precisamente para la proteína HIF2 alfa y genera una menor disponibilidad del factor de transcripción de esta proteína. Entonces hay también un aumento del difosfoglicerato
que los ayuda precisamente a la adaptación a esos ambientes de altitud. Sí, curiosamente, los Sherpas, contrario a lo que hacemos los andinos, que es aumentar notablemente el nivel de hemoglobina, ellos tienen unos niveles de hemoglobina que no son tan altos, pero sí, como dice Juanita, tiene adaptaciones de la hemoglobina para que la facilidad de la entrega de oxígeno en los tejidos sea mayor, y también tienen adaptaciones muy interesantes en su red capilar que facilita la entrega de oxígeno a los tejidos. Esto es seguramente muy interesante. Yo creo que a Jaime este tema le fascinaría por lo que implica lo que es la microperfusión en ambientes especiales. Entonces, a veces el aumento de la hemoglobina conlleva un aumento de la viscosidad que no necesariamente implica una mejor entrega de oxígeno. Entonces, la adaptación que hacen los tibetanos, los Sherpas particularmente, es tener una hemoglobina que sin ser de muy alto nivel, sí tiene unas facilidades de entrega y han hecho ajustes en su red capilar para favorecer que la entrega de oxígeno sea mucho más óptima, y también algunos han implicado algunos ajustes en la forma en que ellos utilizan el metabolismo, favoreciendo que el metabolismo se genere a través de carbohidratos y no de lípidos. Entonces logran adaptaciones para que puedan tolerar la hipoxia ambiental de manera mucho más eficiente que lo que hacen los humanos normales, según estadística, porque pues, yo creo que todos los humanos somos en mayor o menor grado normales o anormales. Muy interesante esto. Muchas gracias, profe y Juanita, por la intervención. Yo creo que pasamos a la tercera pregunta. Fundamentalmente, pues está pidiendo un poco la descripción de estos fenómenos de estos efectos de Bohr y de Haldane que mencionó Andrés en la charla, pero pues nuevamente, pues como en esos escenarios donde la altitud toma nuevamente como el protagonismo y cambia en muchos aspectos el comportamiento fisiológico del sistema respiratorio. ¿Te dormiste? Juliana. Doctor, sí. Digamos que pues no sé si quieren que vuelva y haga hincapié en pues lo que ya explicó del P50 y todo de Andrés. Yo pienso que ya quedó claro. Más bien hacemos como énfasis en lo de la altura, si les parece bien a los profes. Bueno, entonces digamos que pues ya nosotros ya vimos la curva de la disociación de la hemoglobina y pues todos los cambios relacionados a, a lo que tenga que ver pues digamos desplazamiento hacia la derecha, hacia la izquierda. En cuanto a pues en cuanto a las personas que viven en la altura, es importante entender dos cosas principales. La primera, bueno, entonces, para explicar un poquito de nuevo la curva de la disociación de la hemoglobina, entonces tenemos, digamos que diferentes efectos que nos van a hacer desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, dentro del desplazamiento hacia la derecha, vamos a hablar cuyo, pues digamos que P50 va a ser un poquito mayor, o sea que necesitamos más presión, pues presión inspirada de oxígeno para alcanzar el 50% de saturación de la hemoglobina. Esto está relacionado con un aumento del difosfoglicerato, aumento de la temperatura, aumento de la PCO2, que esto nos va a llevar a un aumento de los hidrogeniones en sangre y una disminución del pH. Con respecto a la otra parte, a que todo lo que nos haga, digamos que desplazamiento de la curva hacia la izquierda, lo que significa que la P50 disminuye.
vamos a hablar de pues todo lo contrario, o una disminución del disfosfoglicerato, disminución de la temperatura, disminución de la presión de CO2. Esto es lo que nos va a llevar pues a una disminución de los hidrogeniones y a episodios de alcalemia. Con respecto a la altura, se han visto, digamos, dos cambios importantes dentro de pues, el control. El primero es que se ha visto que en la altura hay un aumento de las concentraciones de difosfoglicerato, que esto lo que haría es desplazar la curva hacia la derecha. Sin embargo, pues nosotros como respuesta, digamos que refleja, hay una hiperventilación secundaria a la altura. Esto lo que produce es una importante disminución de la PCO2 y, pues digamos, a una disminución de la PCO2, disminución de los hidrogeniones, digamos, más alcalemia, y también, pues por esto, un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Esto realmente lo que nos va a producir es la priorización de la captación de oxígeno por la hemoglobina en el pulmón, más que la liberación, digamos, del oxígeno en los tejidos periféricos. Bueno, con respecto a esta pregunta, hay un tema que yo creo que pudiera estar relacionado, que es una situación que a veces vivimos, que es el edema pulmonar de reingreso a las alturas. ¿Alguien se anima a opinar algo al respecto de esta situación que eventualmente nos toca enfrentar a los que trabajamos en la altura? Profe, ¿podría repetir? Que yo creo que lo que acabamos de hablar pudiera tener alguna relación con el edema pulmonar de reentrada a las alturas. Si alguien se anima a hablar algo de qué sucede en los pacientes que presentan esto, que para quienes trabajamos en la altura es una patología que eventualmente podamos ver. ¿Pasó algo con el audio, Mario? No, Hola, profe, doctor. Buenas pasó tardes. algo con los compañeros. Pues Sigue, Lo Pame. que, lo que es pensar bien. Piensa mal y acertarás, decía el doctor Maya. Dale, Pame. pues lo que yo entiendo, porque pues no he leído como en el tema con mucha profundidad del lema pulmonar de las alturas, pero lo que yo entiendo es que pues existe como una, una afectación en los vasos pulmonares que genera una contracción de esos vasos que están pues afectados por la parte de la hipoxemia. Y cuando a medida que el paciente, bueno, pues empieza a subir a la altura, que va a hacer como es, como el cambio de presión en general y va a afectar la presión hidrostática como tal dentro del vaso y eso es lo que va a generar el edema como tal pulmonar. Y esto pues está favorecido un poquito, o lo que yo entiendo que se favorece es por la tendencia de la curva de resistencia vascular pulmonar y su reacción y la resistencia vascular pulmonar y el volumen pulmonar. Entonces no sé si le dije, mejor dicho. Pero entiendo que el edema en general se produce pues por el aumento de la presión hidrostática y ese efecto además asociado a la hipoxemia y el aumento pues o la disminución como tal del volumen pulmonar progresivamente. No sé si estoy diciendo una borrada. Y pues que tiene que ver también con qué tan rápido se hacen los ascensos en las alturas, porque pues no es lo mismo los que van subiendo progresivamente como a alturas intermedias y van subiendo hasta
hasta mayores de 5.500 metros por encima del nivel del mar, a los que pues lo hacen de una forma un poco más rápida. Y eso pues puede generar como que no se den como esos mecanismos compensatorios y pues se produzca todo lo que acaba de decir Pamela. Glorita, Pues esto es más de personas susceptibles, ¿no? No quiere decir que todas las personas que cambien rápidamente pues hacia la altura van a ser todas edema pulmonar. Esa susceptibilidad está dada pues por varias razones. Hay algo de actividad simpática aumentada y eso es lo que da una mayor propensión a que haya un aumento en la presión de la arteria pulmonar, pero que así también haya una constricción venosa pulmonar, que dentro de todo ese juego, pues termina habiendo una disfunción endotelial, la salida de líquido y va generando como un mecanismo de, pues un círculo vicioso en el que hay disfunción endotelial, sobreactividad simpática y perpetúa la hipoxemia, que daría como mayor, pues, la respuesta adaptativa pues inadecuada. María Camila. Hola, buenas tardes, María Camila, residente de la Universidad de La Sabana. Bueno, adicional a lo que han dicho mis compañeros, pues es importante como hablar ahí del edema de las alturas de la parte más que todo celular, digamos que la fisiopatología del edema de las alturas está todavía como en estudio, pero se sabe que hay como varios mecanismos celulares, se centran en en las células del acino pulmonar, en donde pues asociado a la vasoconstricción pulmonar hipóxica se generan unos cambios que son los que predisponen a que se genere el edema pulmonar. Entonces, principalmente hay daño de la capacidad de reabsorción de líquidos de las células epiteliales alveolares. Esto genera un aumento de la permeabilidad endotelial y epitelial por alteración de las uniones ocluyentes. Esto genera un proceso inflamatorio, principalmente que está dirigido por los macrófagos alveolares, incrementando la acumulación intersticial de agua por interrupción de la arquitectura de la matriz extracelular y las uniones estrechas. Y esto asociado pues a vasoconstricción pulmonar a través pues de las células endoteliales y las arterias la vasculatura lisa pulmonar. Esto adicionalmente pues se asocia a un cambio en la función de los fibroblastos y los pericitos, que genera pues una disrupción en las interconexiones de las células de la barrera alveolo-capilar, y esto es lo que, en resumen, pues va a generar el edema pulmonar que vemos en estos pacientes. Muchas gracias, Cami. Profe Fernández, no sé si quiere Yo intervenir de una quería, vez o espera que Carolina nos cuente la opinión. Profesor Mario, primero las damas. Adelante, Caro, y ya complemento algo que dijo muy bien Camila y que también mencionó algo Gloria. Adelante, Listo, Caro. profe. Muchas gracias. Dale, Caro. Bueno, buenas tardes. Carolina Casas, residente de segunda especialidad de la Universidad de La Sabana. Además de lo que ya dijeron mis compañeros y volviendo un poco al tema inicial que había mencionado Andrés y pues que han mencionado varios, digamos que esta vasoconstricción pulmonar hipóxica que en una situación usual esperaríamos que fuera una respuesta fisiológica, aquí en este caso pues vamos a tener una respuesta que es un poco más exagerada y que pues pasa a ser ya patológica y pues que además de todo se perpetúa porque disminuye la biodisponibilidad del óxido nítrico y pues lo que ya han dicho se limita la reabsorción del flujo alveolar y aumenta el tono simpático y pues em, también digamos que genera una vasoconstricción por hipoxia que no es homogénea. Entonces, pues digamos que en algunos lugares de la literatura dicen que cuando esa vasoconstricción hipóxica ocupa digamos como menos del 20% como de toda esa cantidad alveolar, em, la podemos seguir como en esa línea fisiológica o en esa línea adaptativa, pero cuando es mucho mayor, pues claramente estos mecanismos que contrarregulan esta vasoconstricción hipóxica que puede llegar a ser exagerada no funcionan bien. Y quería también agregar que existen algunas alteraciones genéticas
y polimorfismos genéticos que, digamos, codifican receptores de angiotensina y de óxido nítrico endotelial, que se ha visto pues que hay una predisposición genética, por ejemplo, en la sintetasa del óxido nítrico y en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues que pueden, en el caso pues de que el niño tenga esta predisposición genética, generar una mayor alteración a este nivel. Muchas gracias, Carito. Juanita, también tenías levantada la mano. Sí, pues es que creo que lo que el profe Perdomo también quería preguntar era sobre el edema pulmonar de reentrada, que es el que le pasa a las personas que viven en altura y van, por ejemplo, a vacaciones a un lugar de baja altura y regresan. Eh, Generalmente está relacionado más como con la vasoconstricción pulmonar hipóxica como heterogénea, que hace que algunos capilares pulmonares a alta presión sufran daño en la pared y van a llevar a fuga capilar y entonces uno puede, y pues aumento de la permeabilidad vascular, entonces uno puede ver proteínas y eritrocitos en los alveolos. Muchas gracias, Juanita. Profe Fernández, ahora sí, Sí, le toca Mario, el turno. para complementar un poquito lo que estaban mencionando y algo que tocaba, pues, Iván, frente a esas adaptaciones de la altura, es importante, eso lo vamos a ver cuando veamos algo de perfusión, pero recuerden ustedes que los grandes determinantes de finalmente ese transporte de oxígeno a nivel capilar son dos fenómenos, un fenómeno que se llama convección o convectivo y otro difusivo. Eh, Posiblemente la balanza se inclina en el fenómeno de convección más por el driving pressure del capilar que depende en gran parte de la radiología del glóbulo rojo, pero en el componente difusivo, es decir, lo que va a terminar finalmente entregando ese oxígeno, está determinado por la densidad capilar funcional, es decir, en los capilares perfundidos sobre área de tejido. Por ejemplo, sabemos que esa densidad capilar funcional puede ser alrededor de unos 2.500 o 3.000 capilares por milímetro cúbico en cerebro, corazón, pulmón, riñón, pero puede bajar a ser, en lugar de 3.100, a nivel 100 por milímetro cúbico a nivel del hueso. Y lo que hemos encontrado es que ante esa deuda de oxígeno, uno de los mecanismos compensatorios que posiblemente sea un mecanismo autonómico es intentar reclutar más densidad de capilares. En algunos fenómenos se logra, en otros no, y es cuando se prolonga la hipoxia y viene la inflamación, que era lo que les mencionaba al comienzo. La relación entre hipoxia e inflamación es bidireccional. Miren dos modelos, por ejemplo, el SRA pediátrico. Hay hipoxia que favorece la inflamación y la inflamación favorece su más hipoxia. O, por ejemplo, un riñón que está o va a ser llevado a trasplante y está en isquemia fría, está en hipoxia, hay inflamación y entre más inflamación, pues más hipoxia. Eso es muy importante porque hoy en día parecería que no solamente ese control autonómico determina la cantidad, pues o no, de ese oxígeno que va a llevar al capilar final, que se llama el capilar funcional, que es el de 4 o 6 micras, sino pues también esas otras capacidades que tiene cada tejido de reclutar más o menos capilares. Y eso es un fenómeno que no es mediado por vía contracción muscular, porque acuérdense ustedes que la definición de un capilar es el vaso sanguíneo que no tiene capa en su músculo liso. No tiene músculo liso en su capa que lo rodea, tiene es una línea de glóbulos rojos, y en donde no hay una capa de músculo liso. Entonces, el músculo liso se acaba en las metarteriolas, que son de 10 a 20 micras. Entonces, el punto es que ese gran determinante de esa entrega de oxígeno final, y de repente es una hipótesis que sería interesantísima que plantea Iván a probar en estos fenómenos adaptativos, es si para compensar esa hipoxia hay mayor densidad de capilares y posiblemente más fenómeno de reclutamiento. Ustedes lo publicábamos hace poco, el mes pasado, y lo vieron en el artículo en BNC Pediatrics, cómo el llenado capilar prolongado puede indicarnos un fenómeno de compensación en perfusión, posiblemente relacionado no solamente con flujo, sino con densidad de capilares de 4 a 6 micras. Eso lo vamos a hablar en detalle cuando hablemos de perfusión, pero pues nada, era para complementar un poquito ese tema, que es un paso antes de que el endotelio se active, que exista disfunción endotelial, separación de las unidades endoteliales, como algo mencionó Cami.
Entonces, más o menos es como para redondear el concepto. Muchas gracias, Marito. Un abrazo. Profe, muchas gracias a usted por las intervenciones. No sé si alguno de los otros profesores que está en el auditorio desea intervenir o si vamos cerrando el taller. Bueno, yo creo que nuevamente felicitar a Andrés por la presentación. Yo creo que tocaste los temas y los conceptos pues, básicos que todos debemos manejar y que debemos poner en práctica en el día a día. Agradecer de forma personal a cada uno de los profesores que nos vienen acompañando y que con sus conceptos, conocimiento y con la experiencia nos ayudan en la construcción del conocimiento y en la curva de aprendizaje que muchos estamos haciendo. Y pues muchas gracias a todos los asistentes y yo creo que pues podemos cerrar el taller aquí y nos vemos dentro de 8 días con el siguiente tema del módulo de ventilación, de respiración. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias. Buenas tardes, un abrazo para todos. Gracias.